Seguimos analizando entonces las anemias que habíamos empezado a analizar. Dentro de las microcíticas nos quedarían discutir brevemente otras que ya no son de hierro, tampoco con hierro, no tienen hierro bajo, sino que también tienen hierro normal, pero que son las talasemias. Calculo que lo han visto en alguna otra materia, pero les pongo acá de nuevo entonces el gráfico que habíamos puesto en las clases. ¿Se acuerdan de cuando analizamos la saturación de la hemoglobina por su oxígeno? Para recordarles lo siguiente, habíamos ya mencionado que en los adultos tendríamos que tener un 90 y pico por ciento de la hemoglobina A1, que es la que tiene dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Y entonces para acordarse de eso les ponía este cuadrito en el cual en las semanas embrionarias, o sea, en cuanto se inicia la gestación, se comienzan a sintetizar las cadenas alfa, eh, pero el embrión en gestación, a fin de nutrir su oxígeno a expensas de la madre, vive intrauterinamente con la hemoglobina fetal, o sea, con la gestación se inicia la síntesis de las cadenas alfa y de cadenas gamma, que son las que producen la hemoglobina fetal. Luego, al momento del nacimiento, la síntesis de las cadenas gamma disminuye y va aumentando en cambio las cadenas beta, de manera tal nuevamente que en el adulto deberíamos tener cerca de eso, de un 95% o más de la hemoglobina A1, con solo residuos de la hemoglobina A2 o de la delta, que está formada por, eh, perdón, la hemoglobina A2 está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas delta. ¿Qué ocurre? Si por alguna razón la síntesis de estas cadenas es deficiente, entonces predomina relativamente una de las cadenas respecto de la otra. O sea, no es que la secuencia de las globinas está alterada, sino su velocidad relativa de síntesis. Y entonces, en la talasemia alfa hay síntesis deficiente de las cadenas alfa y en las beta igual, pero al revés. Calculo que saben, pero les comento quizá en nuestra zona, en nuestros medios, un poco por el origen italiano que tenemos gran parte de nosotros, predomina las talasemias beta, que en general son menores, a veces incluso no son ni siquiera determinadas o observadas con con gran asiduidad, porque quizá ni siquiera producen ningún tipo de anemia demasiado importante, pero les pongo este gráfico para entender qué esperamos, cómo podemos diagnosticarlas y por qué. Si hay disminución de las cadenas alfa, entonces lo que sobra relativamente son las cadenas beta, y entonces se pueden formar tetrámeros de las cadenas beta o tetrámeros de las cadenas gamma. En cambio, en caso que lo que sea es un déficit de las cadenas beta, entonces las cadenas alfa pueden estar compensatoriamente más unidas con las cadenas gamma. Conclusión, la forma de compensar a una talasemia beta podría ser con un mayor residuo, o sea, con mayor cantidad de hemoglobina fetal respecto a la esperada. En caso que haya alguna de estas hemoglobinopatías, a veces esas hemoglobinas, los tetrámeros de beta, en el caso de las talasemias alfa o las cadenas fetales, hemoglobina fetal, etcétera, a veces son más inestables y pueden depositarse en el centro de los eritrocitos, y entonces esos eritrocitos pueden adquirir esta morfología que es la del eritrocito que tenía normalmente, pero con unos restos de hemoglobina en el centro, lo cual les da ese aspecto que se llama de dianocito o de células de tiro al blanco. No son diagnósticas, no dicen nada, pueden estar en una persona que no tenga talasemia, pero cuando predomina este tipo de morfologías en un extendido,
quizás es importante hacerlo notar de ustedes si buscan una talasemia al bioquímico o al revés, el bioquímico que les diga, mira, estoy encontrando este tipo de morfología, daría para buscar o sospechar una talasemia. Entonces, en ese caso, la forma de distinguir a a la talasemia es mediante electroforesis y ver cuál es la relación de las hemoglobinas que están presentes. Eso es una diapositiva fea, la verdad, es verdad que la saqué de internet, pero simplemente para decirles esto es la electroforesis, la cadena que es más que es esperada en esta banda de arriba, la que predominaría nuevamente el 90 y pico por ciento es la hemoglobina 1, dos cadenas alfa, dos cadenas beta, algo de la hemoglobina 2 y muchas veces aparece una bandita infinita de la anhidrasa carbónica. En caso que haya otra hemoglobina o que disminuya la hemoglobina 1, se ve como una banda. Por ejemplo, en este caso está la hemoglobina H, que es un tetrámero de cadenas beta. em, Eso. Y fíjense, este extendido que les pongo acá, es uno de una muestra verdadera que me había traído del Hospital San Martín, simplemente para ver cómo es el método. O sea, la sangre normal se corre, y nuevamente una electroforesis, como charlamos hace un ratito con proteínas plasmáticas, por ejemplo, y entonces esta cadena es la hemoglobina A1, y en este caso, corriendo en paralelo hemoglobina de pacientes, entonces al cuantificarla se hace una cuantificación del colorante incorporado en esas bandas y entonces se podría ver más o menos hacia ojo que en este caso estos pacientes tienen una disminución relativa de la hemoglobina A1 y tienen un aumento relativo de estas bandas que están acá, que sería la hemoglobina A2. Entonces, sería este caso, por ejemplo, en vez de ser 94-98%, tiene 88% de hemoglobina 1 y un aumento similar en la hemoglobina A2. A veces, por supuesto, pueden aparecer otras alteraciones y eso es interesante compararlo siempre con estos estudios o sea, con la electroforesis en especialmente. Bueno, finalmente hay algunas anemias que por ahí todavía son microcíticas, que ya no son ni con hierro normal ni disminuido, sino con hierro elevado, y que podría ser la situación de anemias sideroblásticas, anemias que por el alcoholismo hay mayor absorción de hierro, y entonces podría haber gránulos y, y ver depósitos de esos gránulos que son los que serían la caracterización. Finalmente pasando a lo que son las anemias normocíticas, o sea, de un volumen normal. Esta situación hay que pensar de, bueno, ¿por qué un glóbulo rojo que tiene un volumen normal puede estar deficiente? Y entonces, lo que es más fácil de pensar es que en realidad tienen esos eritrocitos volumen normal, pero la forma muchas veces es o una forma distinta o mayor fragilidad, o sea, mayor posibilidad de disminuir su vida media frente a otras situaciones que no se lisa un eritrocito normal. Entonces, gran parte de esas posibilidades de que esos eritrocitos puedan lisarse puede ser o a situaciones que hacen a una alteración hemolítica, como puede ser, por ejemplo, o un estrés oxidativo, déficit en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la que tiene la posibilidad de mantener los equivalentes de reducción, anticuerpos o por anticuerpos circulantes o por una incompatibilidad ante una transfusión con incompatibilidad de grupos, por agentes infecciosos, etc. Y si no, puede ser por anomalías en proteínas de la membrana, que hace que no le permita esa forma bicóncava que normalmente tiene em, ser flexible o ser dinámica para poder circular sin producir demasiada fricción en los capilares.
Entonces, en ese caso, se ve nuevamente lo que charlábamos hoy, morfologías que pueden ser liptocitos o esferocitos, o por situaciones también de estrés mecánico como la que mostramos acá. En ese caso, entonces, como lo que pasa es que disminuye la vida media de los eritrocitos, puede haber, perdón, déficit por enzimas glucolíticas, por ejemplo, ya serían situaciones más difíciles de encontrar. Pero bueno, en el caso que por alguna de estas razones tengamos una anemia hemolítica, o sea que ahora la hemólisis sea verdadera y no sea por un trauma en la toma de muestra. Entonces, sería interesante ver algunos parámetros que permitan decir por qué ocurre esa hemólisis o detectarla, ¿no? Entonces, si el eritrocito se rompe, ya hemos charlado muchas veces que incluso que puede ocurrir la interferencia, pero si es verdadera esa hemólisis, aumentará la lactato deshidrogenasa, la hemoglobina se puede liberar del eritrocito y entonces, en ese caso, si aumenta la liberación de la hemoglobina, las globinas, o sea, esas proteínas a su vez, son captadas, son presentadas ante los macrófagos para ser eliminadas del medio por la aptoglobina. Entonces, en caso nuevamente de hemólisis, puede haber una disminución de la aptoglobina que nos lo pueden solicitar, o sea, si es hemólisis no es tan marcada, que deben de determinarla, la aptoglobina, la LDH aumentada, la aptoglobina disminuida, son parámetros a medir. Si se libera la hemoglobina, se libera el grupo hemo. Si se libera el grupo hemo, se metaboliza a bilirrubina. Y dado que no alcanza la velocidad a ser conjugada en el hígado, el predominio en esa situación es de hemoglobina no conjugada. Puede aparecer hemoglobinemia y luego hemoglobinuria. Y por supuesto, si quisiesen saber la etología, pueden ver, por ejemplo, mediante técnica de Coombs, ver cuál sería el anticuerpo, ver si la fragilidad osmótica, si esos eritrocitos son más fáciles de lisar que los normales, buscar si hay hemoglobinas inestables, etc. Este, mm, Esto es, más que nada, es como una broma en ese caso, decir que, bueno, que si hay exceso de hierro, entonces es importante la remoción para evitar que esos depósitos de hierro, normalmente oxidantes, eh, sean nocivos. Y entonces lo que se recomienda en ese caso es no solo evitar el consumo de hierro, no solo evitar el consumo de alcohol para evitar su absorción, sino en situaciones más severas, se puede hacer intercambio o eliminación parcial de sangre, que si el paciente eh, suele donar sangre, es una buena medida y a su vez es muy positiva. Pero bueno, evitar el exceso de hierro con donar. Y muchas veces el mensaje es que también hay anemias que son variables, o sea, nuevamente uno no tiene necesariamente que esperar un solo tipo de anemia presente. Muchas veces en la vida cotidiana, ya sea o sea, puede haber alguna enfermedad crónica que favorezca ese tipo de anemias microcíticas que veníamos charlando, más puede haber algún problema en la ingesta de hierro o en la pérdida de ácido fólico, etcétera. Conclusión, muchas veces esas anemias suelen ser complejas de identificar porque, nuevamente, hay distintas razones que hacen que quizá la síntesis de la serie roja no sea tan absolutamente organizada como debería ser. Y finalmente, alguna anemia macrocítica, como habíamos empezado a charlar, lo más común podría ser por déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, y eso puede ser por razones intestinales, por déficits nutricionales, por parásitos, por gastrectomías, etcétera. Pero bueno, lo que me interesaba por lo menos es que los puedan considerar. Puede haber otras hemoglobinopatías y que ahí ya no es por un déficit congénito o en la velocidad de síntesis de las cadenas de globinas, sino en la secuencia ahora de la globina en sí. Y alguna que seguramente la hayan distinguido en algún momento
es la hemoglobina, la anemia falciforme, en la cual la que está presente en mayor o menor medida es la hemoglobina S, que seguro en bioquímica lo habían visto, que tiene un recambio de un glutámico por una valina, algo así, creo, lo cual hace que cambie la carga de la cadena. O sea, al aparecer, al disminuir esa carga negativa, la migración de la hemoglobina es distinta. Entonces, eso se distingue bien por electroforesis. Y los glóbulos rojos, en ese caso, en situaciones especiales, adquieren morfología distinta. Entonces, bueno, puede ser que la situación sea lo suficientemente compleja y siempre contaba que, bueno, en este caso puede haber pacientes, en un caso también verdadero que he traído de San Martín, y que es un paciente que tiene una anemia falciforme por parte de uno de los padres y de unos progenitores, y una talasemia por parte del otro. Y entonces esta banda que ven acá en electroforesis de hemoglobina, en realidad es una banda de hemoglobina S. Pero bueno, son pacientes que pueden, o sea, que son compatibles con una vida relativamente normal. Esto ha sido un ejemplo para leer nomás. Y simplemente para nombrar la poliglobulia sería el ejemplo inverso a lo que es la anemia, y es una acumulación de eritrocitos por sobre lo normal. Eso puede ser un proceso neoplásico, y si no, muchas veces se acompañan esos casos que hemos estado viendo, por ejemplo, en un paciente bronquial, en un paciente con una hipoxemia constante, que, que necesita el estímulo de sintetizar nueva hemoglobina para transportar el oxígeno que no tenga que tenga niveles relativamente bajos. Entonces el estímulo crónico es el aumentar transportadores, aumentan los eritrocitos y por tanto aumenta el hematorrita. Simplemente para que la puedan charlar. Y finalmente, ahora sí, unas palabras muy sencillas de lo que son el análisis de los elementos de la serie blanca. La serie blanca, seguramente lo saben también, son leucocitos. Hay 5 tipos de leucocitos. En general, los que deberían predominar en un 60% aproximadamente son los neutrófilos o granulocitos basófilos. El aspecto que ven acá es este que les muestro acá en la figura. El núcleo está lobulado de 3 a 5 núcleos aproximadamente, o sea, un solo núcleo pero lobulado, y muchas veces el citoplasma se lo ve más picnótico, más coloreado, porque eh, prepara la síntesis de gránulos que puedan ser necesarios al momento de llevar a cabo la defensa, que por supuesto saben, ellos participan básicamente en procesos de defensa antibacterias. El otro grupo que es bastante característico, por lo menos cuantitativamente, son los linfocitos, que son estos que estoy marcando acá hacia arriba, y que estos en cambio son mucho más chiquitos y con casi todo el volumen celular ocupado por el núcleo. Entonces, en general los linfocitos, salvo que haya algún proceso este, presente, son mucho más chicos que los neutrófilos y más homogéneos en tamaño. Y entonces, si hacemos un histograma con el mismo concepto que hemos venido viendo para los eritrocitos, el histograma sería acá a la derecha, y entonces se observa un pico grande de células chicas y muy homogéneas, y luego una meseta de células más grandes y más heterogéneas, que son los neutrófilos, o nuevamente granulocitos basófilos. Eso ocupa el 90% aproximadamente de las células. Ahora, ese otro pequeño volumen que resta podría ser representado por los eosinófilos, que son estos que están acá, que tienen el citoplasma, gránulos eosinofílicos, que son rosaditos, con este colorante. El núcleo tiene 2 lóbulos y son las células que participan básicamente en procesos de parasitosis,
de algunas alergias, de algunos tratamientos con fármacos. El número en el cual estos eosinófilos están, normalmente es un número muy pequeño, no superaría el 5%, pero bueno, puede haber algunos de estos procesos que sí haga que los tengan elevados. Finalmente me restan los basófilos, que tienen gránulos basófilos, que participan en algunos procesos este, eh, con histamina, y los monocitos que tienen, son los precursores de los macrófagos, y entonces son células que tienen el citoplasma eh, con un núcleo, que ese núcleo normalmente está en un solo lóbulo o de forma relativamente arreñonada, y que normalmente están en reposo, pero que se activan hacia el proceso fagocítico cuando hay una infección bacteriana y se transforman entonces nuevamente en macrófagos. Estas células entonces, en caso que en el histograma aparezca ampliada esta distribución entre los linfocitos y los neutrófilos, en ese caso, salvo que el equipo de medida se los asegure, sino definitivamente hay que confirmar cuál de los otros elementos están presentes mediante un frotis y ver así, o sea, colorearlo y ver las morfologías. Hoy por hoy hay equipos contadores que, dada la complejidad con la cual pueden medir el ángulo de medida, etcétera, pueden realmente en el mismo proceso de determinación, decirle fehacientemente cuáles son las células que están participando. Esto es lo que les decía recién, o sea, tienen posibilidades de medir distintos ángulos y con distintos colorantes, lo cual habla de la complejidad, de la lobularidad de las células, etc. Y en caso entonces que tengan estos contadores, pueden confiar en lo que les dice directamente sin necesidad de hacer ejercicios. Algunas morfologías que pueden encontrar en el frotis que les pueden informar, por ejemplo, en el caso de los neutrófilos, pueden estar polisegmentados. En el caso de una anemia por déficit de ácido fólico, vieron que hablamos también en, en los macrocitos a nivel de los eritrocitos. Bueno, en el caso de los neutrófilos también pueden ser un poco más grandes. O cuando hay algún proceso activo, pueden tener granulaciones tóxicas, cuando se observan neutrófilos con granulaciones, pueden tener restos de vacuolas, ellos fagocitan este, al agente infeccioso, y por lo tanto pueden quedar restos de vacuolas o restos fagocíticos en el citoplasma, como se ve acá. Pueden tener restos de ARN si han estado haciendo síntesis de proteínas, y si hay una liberación importante a circulación ante un proceso activo, pueden informarles neutrófilos encallado. Encallado significa que ven que el núcleo, en vez de llegar a ser lobulado, está como una forma un poco más entera, todo el tipo de forma riñonada, y esto es simplemente eso, que ante un proceso bacteriano activo hay una liberación a circulación de neutrófilos que son maduros, o sea, que son sanos, pero que aún no han completado el ciclo total de la lobulización del núcleo. Quizá en infectología, entiendo, les dicen que cuando una fórmula tiene neutrofilia, em, la fórmula está desplazada a la izquierda. Y eso de alguna forma es porque esta meseta se la da la presencia de estos neutrófilos encallados. En cambio, en el caso de los linfocitos, la forma activada, que esa creo que no se había nombrado, puede aparecer en caso de virosis, por ejemplo, es la más común. Hay síntesis de nuevos anticuerpos, y entonces en ese caso los linfocitos tienen mayor citoplasma, se los ve un poquito más grandes y un poquito más heterogéneos, y a esto se los llaman linfocitos activados o células plasmáticas. Así que bueno, eso es básicamente lo que quería comentarles. En realidad los problemas no son, fíjense, este que está ahí es un caso de un
conocido que me ha traído su análisis hematológico, en el cual él tiene una hemocromatosis benigna, o sea, la descubrió en estadios muy tempranos y simplemente al tener alteraciones por, digamos, muy poco eh, definitorias, se hizo un hemograma, se hizo los perfiles de hierro, y lo que aparece ahí en ese caso es esa mayor absorción de hierro que presenta, se manifiesta por un aumento muy marcado de la ferritina, de los depósitos. En este caso, nuevamente, entonces, para evitar esos depósitos que aumenten demasiado, se recomienda eso, disminuir las carnes rojas, no consumir alcohol para evitar la absorción, y en lo posible si puede ser donante sanguíneo cada tanto de manera tal de favorecer, de eliminar esos acúmulos de hierro. Así que bueno, simplemente era más o menos lo que quería comentarles. Ya nos veremos entonces, nos quedan 2 seminarios más cortos. Nos vemos al final en los próximos si quisiera. Adiós.